esta mañana me he leído el periódico, sí, soy así de masoca, me gusta ver las noticias, y me he encontrado con una que me ha encantado por el titular. Ha sido un titular impactante, os lo voy a poner. Dimite el cargo de Podemos que estrelló su coche en Nochevieja por ser una víctima del fascismo. Yo cuando he visto este titular digo, me cago en la puta, fascismo otra vez, joder, no puede ser. Y entonces me he leído la noticia y bueno, y un par más sobre el tema para ver qué ha pasado. Digo, es que a mí me da mucho miedo el fascismo. A mí me gusta la libertad de expresión y no quiero que se me coarta la libertad de decir lo que a mí me dé la gana, que se me prohíba expresarme. Entonces me he mirado la noticia, a ver qué ha pasado. Yo a este chico no lo conozco, se ve que ha subido un vídeo y os voy a poner el vídeo también porque es muy surrealista, entretenido. Primero, resumen, este chico es director general de Participación Ciudadana de La Rioja, se llama Mario Herrera y en Nochevieja empotró su BMW, que es un coche de izquierdas, es de Podemos, empotró su BMW contra un árbol durante el toque de queda y abandonó el coche. A las tantas de la madrugada abandonó el coche, se fue y no lo señalizó ni nada. No informó a nadie de que estaba el coche ahí, se tuvieron que enterar las autoridades por los vecinos. Bueno, y resulta que ahora ha tenido que dimitir. Entonces, digo, bueno, habrá dimitido por eso, ¿no? Por la negligencia de haber dejado el coche. Pero lo del fascismo todavía estaba allí, ahí dándome vueltas. Vamos a ver el vídeo, a ver cómo lo dice él. Buenos días. Hoy quería compartir con vosotros y vosotras que esta misma mañana he presentado una denuncia ante la Policía Nacional. Presentar una denuncia no significa que esos hechos hayan ocurrido. Simplemente vas a la policía, a las autoridades, puedes poner la denuncia a la policía o al fiscal o al juez. Eso no significa que los hechos sean verdad. De aquí lo único que podemos extraer es que ha ido a la policía, seguramente, a poner una denuncia. Por el acoso y las amenazas de muerte realizadas por grupos de extrema derecha contra mi persona y mi familia. Está diciendo que hay grupos de extrema derecha que han amenazado de muerte a él y a su familia. Ojo, de extrema derecha. Tendrá que decir que son de extrema derecha por algún motivo. Supongo que tendrá, o sabrá quién ha sido. Porque si no sabes quién ha sido, ¿cómo puedes saber que es de extrema derecha o que es del fascismo? Pero bueno. En política, como en la vida, uno debe estar dispuesto a hacer sacrificios. Uno participa en política asumiendo sacrificios personales. Cuando eres político, haces sacrificios personales, pero también debes mostrar una diligencia superior. Un político tiene que ser no solamente honrado, sino además aparentarlo. Y sí, es verdad, asumes más privilegios o más poder, o asumes poder cedido por los ciudadanos, pero también eso implica más responsabilidad. Sin embargo, no puedo exigirles ese mismo grado de compromiso a mis familiares y a mis amigos. Cierto. Cuando se traspasan los límites de la democracia, incluso de la decencia, cuando se pasa de la crítica, legítima y necesaria, al acoso y a las amenazas de muerte a la propia familia, es el momento de decir basta ya. La extrema derecha ha organizado una auténtica cacería contra mi familia y contra mí. Hemos recibido multitud de amenazas de muerte. Han recibido multitud de amenazas de muerte de la extrema derecha. A ver, si sabes quién ha sido, si sabes la identidad, si sabes que son de extrema derecha, ves a denunciarlo y que se abran diligencias contra estas personas. Supongo que lo habrá hecho en esa denuncia que dice que ha presentado. Han intentado envenenar a nuestros perros y acosar. Eso sí me parece fatal. Intentar envenenar a esa gente se merece, vamos, castigo severo. A mis amigos y familiares. Nos han amenazado incluso en nuestra propia casa e intimidado a nuestros vecinos. Si han intimidado a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares en sus casas, digo yo que habrá alguna prueba visual, porque todo el mundo tiene móvil. Ahora eso de ir por la calle amenazando a la gente sin dejar pruebas es muy difícil. Y si han sido tantos casos, como dice, seguramente debe de haber grabaciones sobre esto. En las noticias y de momento no he visto que se hayan abierto diligencias contra ninguna persona por estas supuestas amenazas. Todo eso, solo tiene un nombre: fascismo. Por todo esto, y tras meditarlo mucho.
Dice que todo eso es fascismo. El fascismo se basa en aquella forma de gobierno en la que el poder recae sobre una sola institución, donde no hay libertad de expresión, donde hay un abuso de poder, ¿de acuerdo? Y él dice que eso es fascismo. Eso son amenazas, que es un delito que está tipificado en el Código Penal. Pero no tiene nada que ver con el fascismo. Si alguien te amenaza, son amenazas. Ser víctima del fascismo significa que hay un Estado autoritario que te está impidiendo ejercer tu libertad con un abuso de poder. Y yo no veo la relación entre el fascismo y lo que está diciendo él, que son unas supuestas amenazas. Y consultarlo con mi familia, con mis amigos y con las compañeras del partido. Renuncio como director general de Participación y Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja. Y lo hago por una única razón, porque ni mi seguridad ni la de mi familia pueden ser garantizadas ante las amenazas que estamos recibiendo por parte de la extrema derecha. Reconozco que esto es una victoria de la extrema derecha, que de esta forma ellos ganan. Está todo el rato diciendo la extrema derecha, ellos ganan, ellos ganan. Tiene muy claro qué es la extrema derecha y qué es la derecha. Tendrá que demostrar que es así para hacer esas afirmaciones, digo yo. Dice que es una amenaza, pero la relación entre que sean de extrema derecha o no, eso no se aclara. Tampoco dice quién ha sido, tampoco lo sabemos. Amenazar a alguien no implica ser de extrema derecha. Amenazar a alguien significa que eres un delincuente que va amenazando. No tiene nada que ver con la derecha o la izquierda, porque también esas amenazas pueden ser de gente de extrema izquierda. Y la democracia pierde. Pero no puedo pedirle, ni a mi familia, ni a mis amigos, que sigan siendo héroes. Está claro que vivimos malos tiempos cuando pasan estas cosas. Vivimos malos tiempos para la democracia cuando una campaña de fake news acompañada de mentiras y de amenazas de muerte cuenta con el silencio cómplice, cuando ya no el aplauso. Silencio en este país de momento se goza de libertad de expresión, bastante reducida en algunos momentos. Hay que ir un poco con cuidado con lo que se dice porque hay restricciones, así que libertad de expresión también no gozamos de plena libertad, también choca con otros derechos. De tantas y tantas personas. Pero silenciar a los gobernantes, ojo, quienes sufren una limitación de libertad de expresión no son precisamente los que gobiernan. Al revés, son los que gobiernan los que ponen esas limitaciones. Así que eso que estás diciendo no lo veo yo muy claro. Hoy yo soy la víctima del fascismo. Solo por... Es que dice que es víctima del fascismo. Pero ¿cómo se atreve a decir este individuo que es víctima del fascismo? Eres víctima, en el caso de que sean ciertas las amenazas, eres víctima de amenazas. Pero no hay una condena. O sea, tampoco se puede hablar de víctima. Eres supuesta víctima de unas supuestas amenazas. Pero no víctima del fascismo, hombre. Por el amor de Dios, se está comprando con unas víctimas del fascismo. No tiene ninguna lógica. Por el hecho de ser de Podemos, como además ya hemos visto en este país con nuestro vicepresidente Pablo Iglesias. Ahora que habla del fascismo y de Pablo Iglesias, ¿no es Pablo Iglesias precisamente el que hablaba de hacer un ministerio de la verdad? Eso sí que me da miedo. Y eso sí que es como una especie de fascismo. El ministerio de la verdad es un ministerio que va a decidir lo que es cierto y lo que no es cierto. Lo de las fake news que habla este chico. Pues es precisamente tu partido y es precisamente tu vicepresidente, bueno, el vicepresidente de todos, el que quiere proponer un ministerio de la verdad. Que eso sí que huele a fascismo. Pero mañana lo puede ser cualquiera. Solo espero que abandonar mis responsabilidades sirva como un toque de atención, como una alerta antifascista, como una llamada a la reacción ante una situación que hace ya tiempo, quizás demasiado tiempo, supone una amenaza real. Bueno, como político no sé, pero como escritor de ciencia ficción, la verdad es que puede tener futuro. Contra nuestra democracia. Ante todo esto, por mi parte, solo puedo decir que seguiré trabajando por un país más justo y más democrático. A ver, dice que ha recibido presiones del fascismo y que dimite por las presiones. Y al mismo tiempo dice que seguirá trabajando. Entonces, ¿por qué dimites? O sea, ¿dimites por la presión de la extrema derecha, pero seguirás trabajando aún con la presión de la extrema derecha? Entonces, ¿por qué dimites? No, eso no lo acabo de entender.
no lo pillo. No pasarán. No pasarán, eso, no pasarán. Bueno, el vídeo está interesante, es muy divertido, porque puede que, sí, que sea verdad, que haya una presión de la extrema derecha, o sea, de fachillas. No es víctima del fascismo, ¿eh? Puede que sea víctima de amenazas por parte de algunos fachillas, pero no es víctima del fascismo ni de coña. Pero yo viendo este vídeo, sinceramente, puede que me equivoque, y seguramente me equivoco porque no tengo pruebas, obviamente, pero a mí me da la impresión que este chico, el día de Nochevieja, se estrelló con el coche, se fue por patas. ¿Eh? Yo digo que a mí me da la impresión, no digo que sea ni un hecho, ¿eh? Solo que me da la impresión, lo que me imagino. Y bueno, ha dejado el coche en mitad de la carretera, lo han pillado, se sabe quién es, se sabe que ha sido él, era un peligro para la gente dejar un coche estrellado en medio de la carretera y ahora tiene que dimitir por eso. Y lo que está haciendo es desviar la atención y decir, no, no, yo dimito por culpa de la extrema derecha, ahora es una víctima, él es una víctima. Pero dejaste un coche sin señalizar en medio de la carretera, creando así un peligro potencial contra los ciudadanos a los que dices o a los que deberías defender, porque tú estás en un puesto del gobierno. Y finalmente, que dice que es víctima del fascismo. Bueno, si eres víctima del fascismo, no podías tener esa libertad de expresión que tienes. Y segundo, estás utilizando, por lo que veo, el gobierno de La Rioja. O sea, estás haciendo este vídeo en una institución pública para reivindicar que eres una víctima del fascismo, que no tienes libertad de expresión y que estás oprimido. Si hasta estás en el propio gobierno, estás en una institución pública grabando este vídeo, ¿cómo vas a ser víctima del fascismo? Por Dios. Ay, hay que ver las tonterías que se ven. Mira, la has cagado, has tenido un accidente, lo admites, dimites como un hombre y ya está. Y ya pasa el tiempo, pides perdón y sigues con tu vida. Pero no digas que eres víctima del fascismo, hombre, porque las verdaderas víctimas del fascismo, ven, estos deben sentir vergüenza ajena. En fin, no os creáis todas las chorradas que veáis.